Más cerca de... Más cerca del profesor Jaime Aristi Escuder, economista, profesor universitario de esta rama de la ciencia. Está con nosotros Jaime Aristi Escuder. Era hasta hace muy poco tiempo el director, el encargado del proyecto Punta Catalina. Con él vamos a conversar sobre este tópico y otros más del mundo energético. Jaime, bienvenido a Nivel Carrosario Más Cerca. Un honor tenerle. Conversamos para usted, Marisol Mendoza, y este servidor Hansel García. ¿Cómo va la vida, profesor? Muy buenas noches, Marisol, Hansel. Un placer estar aquí. A la orden. Jaime, el placer es nuestro. Gracias por su amable compañía en la tarde de hoy. De inmediato sabemos. Respirar, Marisol. Ya, Jaime sabe que hay muchas cuestionantes, sobre todo sobre Punta Catalina y todas las cuestionantes que siguen surgiendo y todas las situaciones que se vienen ventilando en los diferentes medios de comunicación. Una de ellas es que hay un grupo que dice que usted ha planteado que hay un grupo de personas que quieren acabar con Punta Catalina, y yo quiero saber quiénes son esa gente que están acabando con Punta Catalina y el trabajo y esa inversión millonaria que nos ha costado al Estado, a los dominicanos. Sí, estamos hablando de 2.454 millones de dólares pagados en la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina, la principal fuente de electricidad de la República Dominicana. Esa es una fuente de electricidad que representa el 30%, entre el 30 y el 35% de todo lo que nosotros consumimos de electricidad lo produce Punta Catalina. Aquí no hubo apagones durante el COVID, ese periodo fuerte, desde abril, mayo, junio, julio, agosto, ese periodo que fue el más de un encierro fuerte por la central termoeléctrica Punta Catalina. Es decir, que hay que protegerla. Lamentablemente, lo que estamos observando es una estrategia para destruir valor, para destruir su capacidad de generación de electricidad. Y se ha conformado una especie de escuadrón de la destrucción de Punta Catalina. Es un escuadrón donde está Antonio Almonte, es un escuadrón donde está Serafín Canario, es un escuadrón donde también, cuando uno observa sus declaraciones, uno llega a pensar que parece que también está ahí, que es Lisandro Macarrulla, porque son todas personas que están pensando, óyeme bien, son personas que han señalado que la central termoeléctrica Punta Catalina, que tiene deficiencias, que tiene problemas y que por lo tanto su valor no es el valor que se ha estado señalando, de que es un valor de alrededor de 2.600 millones de dólares. Y por eso, fíjate que en el presupuesto pusieron que se iban a vender activos del sector eléctrico por un monto de 87.000 millones de pesos, cuando el valor de Punta Catalina de mercado es 150.000 millones de pesos. Entonces, cuando tú ves eso, tú llegas a la conclusión de que efectivamente hay un problema. Hay una estrategia que se está montando para hacer que Punta Catalina pierda valor. Y el pueblo dominicano tiene que luchar contra eso. Don Jaime. Entonces, Jaime, quiere decirte que con esta intención de hacer que Punta Catalina pierda valor, lo que busca es que pierda valor económicamente y después venderla a precio de vaca muerta. Exactamente, ya llegaste. Venderla a precio de vaca muerta. Pero en ese proceso de perder valor, ¿qué sucede? Por ejemplo, ahora mismo tú tienes 75 días la unidad número 2 fuera. ¿Por qué tú dices que tiene 2 meses y medio fuera la unidad número 2? Bueno, la unidad número 2 tiene ese periodo fuera por un error de operación. Hubo un pinche y tan pronto hay un pinche, una caldera. Un pinche es algo que cuando tú tienes kilómetros de tubería, pues, ¿qué puede ocurrir? Es lo que se conoce como un evento de alta probabilidad, pero de bajo impacto, porque tú lo puedes arreglar fácilmente. Tú puedes, en 4 o 5 días lo arreglas y no es por los 4 o 5 días, no es para arreglarlo, sino para dejar que se enfríe la caldera y lo arreglas. Ahora, ¿qué sucede? Que hubo el pinche el día 2 de enero y se mantuvo operando la planta, varias horas sin detenerla. Al tú no detener esa caldera, pues ese vapor que salía por ese pequeño pinche generó una destrucción de alrededor de 30 tubos más. Y eso es lo que ha provocado este atraso en lo que es el proceso de puesta en marcha de nuevo. Pero no solamente eso, sino que hace unos días se iba a poner en marcha y entonces cuando ya iba a hacer el arranque parece que hubo un error de operación y eso generó una situación en lo que es el condensador. El condensador es lo que se utiliza para enfriar el vapor. Y entonces tenía una fisura y esa fisura colocó agua de mar
con cloruro de sodio en el sistema de distribución del agua, y eso es grave. Entonces hubo que pararlo nuevamente y ahora están trabajando para corregir ese problema que se originó durante esa fase de arranque. Esos son los famosos gases nocivos que están denunciando que puede hacer una... No, ese es otro grupo, de ese grupo también, y podemos hablar de eso. Mira, la central termoeléctrica, pero espérense, no me interrumpan, porque es que no puedo dejar tema abiertos, ¿ok? Ajá, sí. Está bien, me hablaste de gases, entonces tengo que hablar de gases. Esos gases nocivos que han dicho que van a causar una catástrofe en esa zona. Mira, ese es un opositor desde el inicio, desde que eso era un campo de caña. Ese se ha opuesto, esa persona. ¿Quién es esa persona? Bien. Sí. Esa persona se llama Enrique de León, me parece que es. Ajá. Enrique de León. Sí, se ha opuesto. Entonces, pero oye bien cuál es la situación. Mira, el sistema de control de calidad de aire de la Central Termoeléctrica Punta Catalina es el sistema más moderno que existe en la actualidad para plantas de carbón. Ahora mismo, ¿tú sabes cuántas plantas hay en el mundo como del tamaño de Punta Catalina? 2.800 plantas. 2.800 plantas. Ahí puede haber mayor cantidad de plantas. O sea, yo simplemente estoy tomando la cantidad de megavatios que hay en base a carbón, lo divido entre el tamaño de Punta Catalina y te digo 2.700, 2.800 plantas. Ahora, en realidad son más de 3.000 plantas, muchísimo más. En China se produce en base a carbón más del 60%, en Estados Unidos más del 30%, en Alemania más del 30%, en Polonia más del 80%, en Rusia más del 60%, y así sucesivamente se produce en base a carbón. Aquí solamente hay una planta importante, moderna, que es Punta Catalina, y hay dos pequeñitas que son las Itabo, de los años 80. Pero a Punta Catalina es que hay que sacar de mercado. ¿Por qué? Y aquí es que llega el punto. Punta Catalina, cuando entró al mercado, que fue a partir de abril que entran las dos unidades, el precio del mercado spot, que estaba en 15 centavos, bajó a menos de 7 centavos. Y eso provocó que todas esas empresas ineficientes que venden a unos precios exorbitantes, que tienen unos costos marginales y unos costos variables enormes, pues fueron desplazadas por Punta Catalina. De tal manera que ahora, si tú ejecutas una política o una estrategia donde tú debilitas la capacidad operativa de Punta Catalina, tú lo que estás es brindándole la oportunidad a que esos generadores ineficientes entren al mercado y te vendan electricidad carísima. Pero de tal manera que esa crítica... Jaime, eso es una acusación muy fuerte la que usted está haciendo a funcionarios del gobierno, porque prácticamente estamos hablando de un contubernio de querer destruir a Punta Catalina para favorecer a terceros. Sin lugar a dudas, hay una coalición. Macarrulla entonces cabeza esa coalición, Jaime. Mira lo que sucede con Macarrulla. Macarrulla en octubre, y él no se ha retractado, Macarrulla en octubre dijo, cuando se le habló, y eso está en el internet, tú puedes digitar Macarrulla, Punta Catalina, valor, y te va a aparecer donde él dice, miren, no piensen que eso vale mucho, ese es un activo que tiene un problema con las cenizas y que por lo tanto el valor no es tan alto. Óyeme, si tú quieres vender algo, tú vas a tener ese tipo de estrategia. Yo he salido a vender desde los bonos soberanos del año 2001 y en el año 2003 hasta lo que tú no te imaginas en los mercados internacionales. Y he salido a comprar también y uno sale a sacar la mejor operación. Tú no puedes salir a vender algo hablando mal de lo que quieres vender. Jaime Aristi Escuder está conversando con nosotros, quienes están en radio, esa voz que ustedes escuchan, pues se trata de él. Don Jaime, en esta defensa a Punta Catalina, solo ha salido usted y de una manera técnica, mire, y bien que lo hace, como gato boca arriba, como dicen en mi campo. Porque maneja muy bien el tema. Sin embargo, uno siente que siendo Punta Catalina una de las principales obras del gobierno pasado, del presidente Danilo Medina, como que Danilo, el partido, le deja a usted solo la defensa de Punta Catalina, o está el partido detrás de su defensa técnica, asistiéndole, respaldándole. Yo estoy defendiendo el principal activo que tiene el pueblo dominicano en el sector eléctrico. Son 2.454 millones de dólares y lo voy a defender mientras vida tenga. ¿Por qué lo defiende? Porque es un activo que genera valor agregado al país, que es fundamental para tener electricidad a precio competitivo y que se pueda, con el pacto eléctrico que no querían firmar en el gobierno pasado, pero que ahora finalmente lo firmaron, se pueda reducir la tarifa de electricidad. Con la presencia de Punta Catalina es que se va a lograr reducir el déficit del sector eléctrico, que explica la mitad
del déficit del sector público y a su vez explica la mitad de la acumulación de deuda en los últimos 15 años. Y eso se debe a Punta Catalina. Mira, la importancia de Punta Catalina es tal que los organismos que evalúan la deuda de República Dominicana la ven con muy buenos ojos. Esos organismos, como son las calificadoras de riesgo, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, evalúan correctamente y adecuadamente lo que es Punta Catalina por el hecho de que tiene una capacidad extraordinaria de reducir el déficit del sector eléctrico en alrededor de 500 millones de dólares, porque reduce por el lado de los beneficios que genera Punta Catalina 250 millones de dólares y por el lado de reducción de los costos de generación 200 millones de dólares. Son 450 millones de dólares al año de reducción del déficit del sector eléctrico. Y eso se debe a Punta Catalina. ¿Favorece usted que se venda la planta? Mira, en este ya no es el mejor momento para vender la central termoeléctrica Punta Catalina. Para nada, para nada. Este es el momento de que se recontrate a los operadores que fueron despedidos. Se despidió en septiembre 11 al superintendente de operaciones, el superintendente de mantenimiento y la jefa del sistema de control de calidad de aire. En consecuencia, yo recomendaría que se recontrate. Pero además, como se está llevando a cabo, ha iniciado lo que es un proceso de licitación de la operación y mantenimiento de Punta Catalina para contratar una empresa internacional que la opere. En lo que eso llega, que se contrate en especie de un acuerdo puente con el consorcio constructor, específicamente con Tecnimont, que fue quien hizo el comisionamiento y que la puso en marcha, la central termoeléctrica Punta Catalina, para que ellos la operen y que también le den mantenimiento, que entren, que le quiten de las manos a Canario y su equipo la planta y que la puedan poner rápidamente a funcionar de manera adecuada y sostenible. Para que tenga una idea, yo le dejé la planta operando al 100%, 100%. Eso fue desde los meses que se recibió y se operó bajo nuestro control ya las 2 unidades. Eso es los meses de mayo, junio y julio. Ahí no hubo ninguna situación grave. Incluso la salida que se registró fue una salida donde se le arreglaron unas juntas para que ellos no tuvieran que salir posteriormente. Sí, y además, cuando tú tomas la disponibilidad de la planta, de la unidad número 2 específicamente, desde mayo hasta diciembre fue de 96.2%. Por eso me sorprende esa afirmación del ministro Antonio Almonte cuando dice que no la va a recibir porque tiene fallas graves. Yo digo, ¿cómo que tú no la vas a recibir? Pero esas calderas fueron construidas por Babcock Wilcox, ensambladas por el consorcio constructor aquí. Pero además vino ASME, que es la Asociación de Ingenieros Mecánicos de los Estados Unidos, a certificarla con el código ASME. Le puso la estampa ASME. Y además, entonces, esas calderas luego fueron sometidas a una prueba de desempeño por la empresa estadounidense McKellan Associates. Y esa prueba de desempeño dio como resultado que la capacidad de generación de vapor y de generación de electricidad en base a la turbina que construyó General Electric y de generador que construyó General Electric está por encima de los 756 megavatios. No como dice el señor de los 752 megavatios, no como dice el señor Almonte que son más pequeñas, no, son más grandes. Eso lo dijo la empresa norteamericana McKellan. Pero después de todas esas pruebas, esas pruebas que se hicieron y esas certificaciones que se recibieron, pues luego vino el ingeniero de la empresa y también lo certificó. Dijo, ustedes pueden ya aceptar esas plantas. Y por eso se acepta provisionalmente por este año. De tal manera que esas son plantas probadas, bien construidas y que lo que hay que operarla adecuadamente y darle un buen mantenimiento. Porque si tú tienes, por ejemplo, un carro nuevo y no le das buen mantenimiento, si tú no lo llevas a los 5,000 kilómetros a darle su mantenimiento, si tú no le pones su aceite, si tú no le cambias esto, si tú no le cambias aquello, te va a fallar inmediatamente. Jaime, usted habló de un daño por mala operación. Ya para concluir, estamos hablando con Jaime Arístide Escuder, quien fue administrador de la planta Punta Catalina. De este mal funcionamiento, mal operación, que hay un daño ahora, ¿cuánto está perdiendo el Estado, está perdiendo el país para reparar este daño por mala operación? Y como mira, el costo de la reparación no es lo importante.
Lo que es importante es el dinero que tú has dejado de percibir por tener 2 meses y medio fuera la unidad número 2. ¿Tú sabes cuánto tú has dejado de recibir? 50 millones de dólares. Porque que fíjate, esas son plantas que te genera cada una de ellas 20 millones de dólares mensuales. 20 millones de dólares mensuales. Tú tienes 2 meses y medio fuera, 50 millones de dólares. Eso ha costado la mala operación. Entonces, vuelvo y señalo, recontraten al superintendente de operaciones que despidieron, recontraten al superintendente de mantenimiento que despidieron y hagan un contrato puente para que Tecnimont le opere la máquina y que le dé también mantenimiento. Jaime, esa sería mi recomendación. Por último, Jaime, ¿estaría usted dispuesto a asumir nueva vez la administración de Punta Catalina si el gobierno lo decide? Mira, yo creo que como esto lo quieren politizar, etcétera, yo te recomendaría que coloques como administrador de Punta Catalina a Ramón Alburquerque o a César Sánchez. Cualquiera de los un extraordinario trabajo. Nosotros, espérate. ¿sí? ¿Qué él decía? ¿Decía Jaime? Sí, tanto Ramón Alburquerque como César Sánchez, los dos son extraordinariamente buenos técnicos que pudieran gestionar y administrar adecuadamente Punta Catalina con el apoyo del consorcio constructor, específicamente de Tecnimont. Esa es mi opinión. Jaime Aristi Escudera ha estado con nosotros en esta interesante entrevista para Nivel Carrosario Más Cerca, la cual ha culminado recomendando la contratación de Ramón Alburquerque o de César Sánchez para la administración de Punta Catalina. Hacemos un contacto con publicidad. Al regreso, agotamos otro contenido. Quédese con nosotros más cerca. A Nivel Carrosario Más Cerca.